Hola, buenos días. Espero que se escuche bien. No tengo micrófono y bueno, mi nombre es Eduardo Andrés Silva Manríquez. Soy amigo de don Elías Lebrón. Tengo 37 años de edad. Soy soltero, nunca casado. No tengo hijos. Tengo mi familia. Tengo sobrinos. Y por muchos años, gran parte de mi vida, pertenecí a la que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es muy comúnmente conocido como la Iglesia Mormona. Bueno, en el grupo de ex testigos de Jehová, ateos, agnósticos, librepensadores, etc., el año pasado yo envié una pregunta al grupo y me contestaron hartas personas. Mire, entonces yo el año pasado envié una pregunta al grupo en cuanto a de que en la Iglesia Mormona por años y décadas se enseña de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 37, versículo 15 en adelante, se menciona al libro de Mormón. El profeta Ezequiel menciona al libro de Mormón según la versión mormona. Mire, yo aquí tengo la Biblia y aquí en Ezequiel capítulo 37, versículo 15 en adelante, el subtítulo dice la reunión de Judá e Israel. Entonces, de esos versículos hasta el 28, Ezequiel, el profeta Ezequiel menciona, dice que Dios le dijo, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Entonces, toda la vida en la Iglesia Mormona se enseña de que el palo de Judá se refiere a todo el libro de la Biblia y el palo de José se refiere al libro de Mormón. En algún momento de mi vida yo creí eso, creía de que el libro de Mormón estaba mencionado en la Biblia, pero después en algún momento un poco más grande reflexioné, oye, si el libro de Mormón está en la Biblia, ¿por qué no le mencionamos estos versículos al mundo entero y se acabó toda discusión? Le decimos ya, el libro de Mormón está aquí, esa es la verdad, se acabó toda discusión. Pero no es tan así la situación real, porque esto tiene una interpretación concreta y esa interpretación no es para nada acorde con lo que se enseña en la Iglesia Mormona. Entonces yo hice esa pregunta el año pasado en cuanto a estos versículos en el grupo de ex testigos de Jehová y hartas personas me contestaron la interpretación que se le da en la organización de los testigos de Jehová. También hubo otra interpretación de la Iglesia Adventista, si no me equivoco, si no me acuerdo mal. Entonces una persona, un miembro del grupo, me escribió por privado. Luego de hacer esa pregunta en el grupo, me escribió por Messenger un desconocido que se llama Hernán Velázquez. Y Hernán Velázquez me mandó este mensaje. Me dijo, yo sin siquiera conocerlo, me dice, hola amigo. Y yo le digo, hola. Y me dice, solo quería decirle, sé que ni siquiera nos conocemos. Le comparto mi testimonio del libro de Mormón. Sé que es un libro que ha sido preservado para estos tiempos y además que contiene el Evangelio de Jesucristo y lo explica de manera clara para que podamos entender. Sé que a veces las dudas surgen. Sin embargo, creo que uno debe acudir a la fuente y preguntar a nuestro Padre Celestial si es verdadero.
No conozco su vida ni lo que ha pasado. Sin embargo, siento que debo decirle estas cosas. Sé que es libre de pensar lo que quiera. Mis buenos deseos para con usted, hermano. Y yo le contesto, Hernán, yo sé por qué escribes esto. Y Hernán me dice, la verdad nadie me obliga a hacerlo, solo sentí que tenía que compartirlo con usted. Le pido perdón si lo molesté. Nuevamente le invito a que acuda a la fuente, hermano, bendiciones. Entonces, bueno, lo que me escribe Hernán Velázquez suena bien bonito, pero es sumamente manipulador. Y el tema central que les quiero enseñar en cuanto al mormonismo hoy tiene mucho que ver con esto. Se llama el testimonio. Lo que sucede es que Hernán me escribió diciendo que él sintió que debía escribirme esas palabras y me da su testimonio, como dice él, de que sabe que el libro mormón es verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, hoy les quiero enseñar el testimonio. ¿De qué se trata el testimonio en el mormonismo? Mire, lo que sucede es que la iglesia mormona se enseña muchísimo, es muy fuerte esa enseñanza en cuanto a que usted estudie la doctrina mormona, la medite, ore, le pregunte a Dios si es verdadero lo que usted leyó, y Dios le va a contestar en su corazón, en su mente, en todo su cuerpo, su espíritu, le va a contestar con un sentimiento a su alma, a su corazón, le va a contestar con un sentimiento de que sí, lo que usted aprendió en la iglesia mormona es verdadero. Él va a decir, sí, el libro de Mormón es verdadero. Sí, la iglesia mormona es verdadera. Usted va a sentir, sí, José Smith fue un profeta de Dios. Yo siento en mi corazón, sí, José Smith restauró el Evangelio de Jesucristo, restauró la iglesia verdadera, restauró el poder de Dios, el sacerdocio que se llama. Eso básicamente se llama testimonio, de que yo oro, le pregunto a Dios si el libro de Mormón es verdadero, le pregunto a Dios si es que lo que los misioneros me enseñaron es verdadero, o cualquier cosa relacionada con la iglesia mormona es cierta, es verdadera, es de Dios, si es que los libros canónicos de la iglesia son verdaderos, si es que los profetas mormones son verdaderos profetas, y Dios me contesta a mí, yo siento el poder del Espíritu Santo, en mi mente y en mi corazón, lo siento, sí, es verdadero. Entonces yo desde ahí en adelante tengo un testimonio de que la iglesia mormón, la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, es la única verdadera, sobre toda la faz de la tierra. Eso básicamente es el testimonio. Y dependiendo de la vida de cada persona, también lo adornan cada persona con experiencias propias. No sé, uno que tuvo un sueño y que en ese sueño un ángel le dijo que el libro mormón era verdadero, otro de que sintió fuertemente el Espíritu Santo y lloró y comprendió las cosas y dijo, sí, ahora sé que esta es la iglesia verdadera. Entonces, a eso básicamente se refiere Hernán. Las personas que no conocen el concepto de testimonio de la iglesia mormona no lo ven claramente. Pero yo sí entiendo a qué se refiere y eso le digo yo. Le digo, Hernán, yo sé por qué escribes esto. Entonces, esa manipulación es muy común en la iglesia mormona. Yo, luego de pasar por la primaria mormona, la clase de los niños de 0 a 12 años, y al pasar a los hombres jóvenes, que son los niños de 12 a 18 años, la iglesia mormona, que tienen clases separadas, los niños y los hombres jóvenes, en esas clases, la maestra de primaria y los maestros de hombres jóvenes siguen un manual donde se le incentiva al niño a obtener su testimonio y lo manipulan de diversas formas. Yo también fui manipulado durante la primaria. La maestra de primaria mía, que se llama Leopoldina Urrutia, y también Dolores García y Minerva Molina, que fueron maestras de primaria, nos enseñaban que teníamos que orar
y Dios nos iba a contestar de esa forma, de que la iglesia mormona era la verdadera, y lo mismo en los hombres jóvenes. Entonces, luego de toda esa presión, cuando yo tenía 14 años de edad, en la iglesia mormona, en una reunión sacramental que se llama, en el púlpito, yo sentí el poder del Espíritu Santo que me daba testimonio de que la iglesia mormona era la única verdadera. Y desde ahí en adelante, durante toda mi adolescencia, yo dije, no, yo sé que la iglesia mormona es la verdadera, tengo un testimonio porque Dios me contestó. Es toda una manipulación. Si ustedes alguna vez van a la iglesia mormona, hay una reunión los primeros domingos de cada mes que se llama reunión de testimonios y ayunos. Y en esa reunión cada persona pasa adelante y dice saber con certeza de que José Smith fue un profeta, de que la iglesia mormona es la única verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, de que el profeta actual, que se llama Russell M. Nelson, es un profeta de Dios, y sabe que el libro mormón es verdadero, que los otros libros de la iglesia son verdaderos, que todas las cosas de la iglesia son verdaderas, que el sacerdocio es un poder real, y da su testimonio y también lo adorna, lo maquilla con diversas experiencias. Entonces Hernán me dice, le comparto mi testimonio del libro de Mormón. Sé que es un libro que ha sido preservado para estos tiempos y que además contiene el Evangelio de Jesucristo y lo explica de manera clara para que podamos entender. Bueno, ese testimonio de Hernán es muy manipulado, muy sesgado. Y a eso se refiere, y el típico testimonio que dan las personas como loro en toda la iglesia mormona, que saben que es la verdadera, que saben que el libro mormón es verdadero, y lo adorna un poquito, le dice, sé que es un libro que ha sido preservado para estos tiempos, y que además contiene el Evangelio de Jesucristo y lo explica de manera clara para que podamos entender. O sea, Hernán primero obtiene su testimonio y luego lo adorna con estas palabras bonitas. Luego yo a Hernán le comento un poco de por qué dejé la iglesia mormona, y al final de la conversación, que es bastante larga, Hernán Velázquez me dice, lamento haberle escrito. Pero yo le comento de que él me escribió porque él sintió en su corazón que debía hacerlo. Él sintió que el Espíritu Santo le decía que me escribiera a mí, o a un desconocido. Él vive en Argentina, yo vivo en Chile, no tenemos ninguna relación, lo vi por primera vez en Messenger, y el Espíritu Santo le hizo sentir a él que debía escribirme. Y yo le menciono de que ese sentimiento que tuvo él no era cierto, al igual que el sentimiento que él tuvo cuando obtuvo su testimonio. Cuando él oró y preguntó acerca de la iglesia mormona y el Espíritu Santo le dijo, sí, es verdadero, el libro mormón, la iglesia mormona es verdadera, el profeta es verdadero, etc. Ese sentimiento es lo mismo o similar al sentimiento que él tuvo cuando quiso escribirme a mí diciendo que vuelva a la iglesia mormona. Ese sentimiento, no sé qué él tendría en su mente, no sé, yo no soy psicólogo, pero ese sentimiento en definitiva no era Dios que le decía escríbele a Eduardo Silva. De la misma forma, cuando él obtuvo su testimonio de la iglesia mormona, no era Dios que le decía, sí, el libro mormón es verdadero, sí, lo que te enseñaron los misioneros es verdadero, sí, tu bautismo fue verdadero. No sé, el profeta actual, Russell M. Nelson, es un profeta de Dios, José Smith fue un profeta de Dios. Ese sentimiento que él llama testimonio es lo que les trato de explicar, por qué él siente eso, al igual que él sintió que debía escribirme a mí. Pero ¿realmente Dios le hizo sentir que tenía que escribirme a mí? Es lo mismo. ¿Realmente Dios le hizo sentir que la iglesia mormona es la verdadera? Entonces, el testimonio es muy usado en la iglesia mormona por generaciones. En el estado de Utah, en Estados Unidos, hay generaciones que el padre tiene su testimonio
el abuelo, el bisabuelo y el hijo, el nieto, el bisnieto, cada uno tiene su testimonio, cada uno oró y Dios le contestó a todos. Sí, el libro Mormón es verdadero, fue traducido por el don y poder de Dios. El libro Mormón trata de los pueblos antiguos de América. Sí, Dios les hace sentir eso y llevan para siempre su testimonio. Los niños son muy manipulados en la iglesia mormona en cuanto al testimonio. Entonces, cuando ustedes vean en YouTube personas que expresan su testimonio, se refiere a eso. Se refiere a sentimientos que Dios supuestamente les hizo sentir con respecto al evangelio de la iglesia mormona. Bueno, la conversación con Hernán fue bastante larga el año pasado, pero fue lo típico que dicen todos los mormones, que ellos saben que el libro mormón es verdadero. Dice, le comparto mi testimonio del libro de Mormón, sé que es un libro que ha sido preservado para estos tiempos y que además contiene el evangelio de Jesucristo y lo explica de manera clara para que podamos entender. Sé que a veces las dudas surgen, sin embargo creo que uno debe acudir a la fuente y preguntar a nuestro Padre Celestial si es verdadero. O sea, ese es el testimonio, que debe acudir a la fuente. O sea, yo debo orar a Dios para preguntarle si el libro de Mormón es verdadero. No conozco su vida ni lo que ha pasado, sin embargo siento que debo decirle estas cosas. Ese, en resumen, para terminar el concepto, ese es el testimonio que la persona, el investigador de la iglesia mormona o el miembro de la iglesia mormona, ora, le pregunta a Dios, Padre Celestial, ¿el libro mormón es verdadero? Y yo siento en mi corazón, el espíritu, siento, sí, es verdadero. Entonces ese es mi testimonio. Dios me contestó y yo ahora sé con certeza que el libro mormón es verdadero, que la iglesia mormona es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, que el profeta actual es un profeta de Dios y que todo lo que se enseña en la iglesia mormona es verdadera. Y eso yo lo llevo por el resto de mi vida. Y pase lo que pase, yo sé la verdad. Se me diga lo que se me diga, se me muestre lo que se me muestre. Yo tengo mi testimonio, así que todo lo rechazo. Una experiencia personal es de que mire, aquí en Chile la educación media se llama liceo. En otras partes se llama secundaria, no sé, high school, algo así. Pero aquí se llama liceo. Entonces, cuando yo tenía 15 años de edad, estaba en segundo medio en el liceo, y ahí teníamos un profesor que se llama Pedro Sangüesa, profesor de Historia y Geografía. Y el profesor nos estaba dando la clase en cuanto a la población americana, cómo llegó el hombre nativo a América. Entonces yo tenía el concepto de que el hombre nativo llegó a América como se enseña en el libro de Mormón, que ustedes pueden leerlo. Siúl Pérez empezó a leer el libro de Mormón, entonces ahí el libro de Mormón explica cómo se pobló América. En cambio, el profesor Pedro Sangüesa en el liceo nos enseñó las teorías científicas en cuanto al poblamiento nativo americano. Entonces, yo en ese momento aprendí la materia para contestarla en la prueba de historia y geografía, pero en mi mente yo lo rechazaba, esas teorías científicas, contestaba la prueba para lograr la nota, la evaluación, pero yo en mi mente yo decía, no, yo sé la verdad. La verdad es lo que se enseña en el libro Mormón en cuanto a la población nativoamericana. Cómo llegó el hombre a América está en el libro de Mormón. Esa es la verdad, y esto otro yo lo contesto solo para responder la prueba, la evaluación, el examen. Así es como se sesga la mente de un mormón. En todo caso, yo no soy psicólogo, hay personas que pueden saber más en cuanto a esto.
Entonces yo tenía mi testimonio, yo decía, no, yo sé que el libro mormón es verdadero, yo sé que el hombre llegó a América como se enseña en el libro mormón. Y lo que nos enseñó el profesor de Historia y Geografía, yo finjo como que lo aprendo en el liceo, pero en mi interior lo rechazo. Entonces, eso es lo que pasa con la inmensa mayoría de los miembros de la Iglesia mormona. Cuando ustedes vean en internet los temas del testimonio, se refiere a eso. Entonces, mire, en el video anterior, el que está disponible en internet con Don Elías, él me preguntó en cuanto a la sexualidad en la Iglesia mormona. Y yo le quiero seguir extendiendo la respuesta. Mire, en la Iglesia mormona hay 12 líderes que se llaman apóstoles, que equivale a los apóstoles que tuvo Jesucristo en su vida. Un apóstol mormón es lo mismo que Pedro, que Pablo, Juan, Jacobo, Judas, Mateo, Simón, Bartolomé, es al mismo nivel. Yo algunas veces cuando vi a algún apóstol acá donde vivo yo y los saludé, yo dije, oye, es como saludar a Pedro, es lo mismo. Y uno siempre tenía esa sensación de estar en silencio, así muy reverente frente a un apóstol. Oh, un apóstol es como estar junto a Pablo, junto a Matías, junto, no sé, junto a Juan, es al mismo nivel. Entonces, uno de esos 12 apóstoles que ya falleció, se van renovando. Cuando fallece un apóstol, lo renuevan y ponen a otro. Uno de esos apóstoles, por mucho tiempo, se llamó Boyd Packer. Boyd K. Packer. La K es su segundo nombre. Boyd Kenneth Packer. Él fue un apóstol muy influyente en su tiempo en la Iglesia mormona y en la sociedad norteamericana inclusive. Entonces, ese apóstol, él dio un discurso que con el tiempo se ha pasado a llamar la fábrica. Y ahí yo quiero explicar un poco más en cuanto a la sexualidad mormona. Mire, ustedes en Google ponen la fábrica Boyd K. Packer y les sale eso. Esta página se refiere a de que el apóstol ya murió. Entonces, algo muy recurrente en la Iglesia mormona es de que luego de que muere un apóstol, luego de un tiempo, sus publicaciones ya no son tan recurrentes. Se les recuerda en algún momento, pero luego sus publicaciones ya no son tan recurrentes, porque siempre se considera a los profetas vivientes. Entonces, la primera página en internet se refiere a que la Iglesia retira ese folleto de la fábrica que les voy a enseñar, pero aquí lo mantuvieron. Y ahí está en PDF y ahí usted lo puede descargar. Y empieza con esa portada. Se llama Solo para varones jóvenes y es apodado, el discurso es apodado La Fábrica. Este fue un discurso que ese apóstol mormón dio y luego pasó a ser un folleto. Luego pasó a ser fue como un manual para la juventud, algo así. Y le dice, se titula Solo para varones jóvenes, apodado entre paréntesis La Fábrica, de Boyd K. Packer, Boyd Kenneth Packer. Discurso pronunciado el 2 de octubre de 1976 en la sesión del sacerdocio de la Conferencia General de la Iglesia. La Conferencia General de la Iglesia equivale como a una reunión regional de testigos de Jehová, algo así, es más o menos. Entonces este fue un discurso en 1976, pero que perduró por décadas mientras el apóstol estaba vivo. Y ahí
finalmente pueden entender un poco más en cuanto a la sexualidad en la iglesia mormona. Mire, deseo examinar un tema que los padres deberían hablar con sus hijos, siendo que algunos jóvenes no tienen a su padre y siendo que algunos padres y algunos obispos, que es el líder de la iglesia local, no saben cómo proceder con respecto a esto. Aborda un tema muy personal, un tema que es importante para cada varón joven. Tú has recibido un cuerpo mortal con el cual vivir la experiencia de la vida terrenal. Mediante él serás probado. Tu cuerpo es el instrumento de tu mente y el cimiento de tu carácter. Contiene poderes que, si se usan apropiadamente, contribuirán grandemente a tu exaltación. Bueno, aquí hay algunas palabras que son propiamente de un lenguaje mormón. Si utilizas este don dignamente, te servirá por toda la eternidad. Nunca te avergüences de tu cuerpo. No hay dos cuerpos que sean iguales. Algunos jóvenes se preocupan porque les parece que su cuerpo no está bien proporcionado. Creen que son demasiado bajos o demasiado altos. A ver, bueno, pura chaya. A ver. Ya mire, un poco más adelante. Dentro de tu cuerpo tienes el poder de crear. Un día encontrarás a quien sea tu esposa y desearás intensamente expresar plenamente tu amor con ella. La expresión justa de este amor físico en el matrimonio cuenta con la aprobación del Señor. Entonces ella podrá concebir y dar a luz a un niño o a una niña, un bebé del cual tú serás el padre. Este es un poder muy sagrado. El Señor ha mandado que lo uses solamente con quienes estés legítima y legalmente casado, y por cierto ha decretado sanciones serias por su uso indebido. Este poder comienza temprano en la vida. Con algunos jóvenes comienza apenas entran en la adolescencia. Hay un propósito para esto. Bueno, a ver. Mire, un poco más adelante, porque es muy tedioso. Deseo explicar algo que te ayudará a entender tu joven hombría y te ayudará a desarrollar autocontrol. Cuando este poder reproductor comience a formarse, se le puede comparar al hecho de poseer una pequeña fábrica dentro de tu cuerpo. Una fábrica diseñada para producir el producto que generará la vida. Esta pequeña fábrica pone en marcha sus operaciones silenciosamente como un modelo normal y esperado de crecimiento, y comienza a producir la sustancia dadora de la vida. Incluso es probable que seguirá haciéndolo en tanto que tenga vida. La fábrica opera lentamente y es la forma en que debe ser. Por lo general, a menos que te entrometas con ella, difícilmente te darás cuenta de que está funcionando. La mente que tiene este. Bueno, a medida que te aproximes a la madurez, la pequeña fábrica producirá ocasionalmente un exceso de esa sustancia. El Señor ha provisto de una forma para que sea liberada y sucederá sin ayuda o sin resistencia alguna de tu parte. Quizás una noche soñarás algo y durante el sueño la válvula de escape que controla la fábrica se abrirá y dejará escapar todo ese exceso. La fábrica y el escape automático funcionan según su propio horario. El Señor planificó que así fuera. Debe regularse a sí misma y eso no sucederá muy a menudo. Tal vez pase un extenso periodo y no habrá necesidad de que eso ocurra. Pero cuando ocurra, no tienes que sentirte culpable. Es la naturaleza de la virilidad joven y es parte del proceso de llegar a ser hombre. Hay, sin embargo, algo que tú no debes hacer. Y bueno, ya sabemos lo que no se debe hacer, ¿cierto? Bueno, entonces, para seguir contestando la pregunta que don Elías me hizo en la segunda entrevista que está disponible en YouTube, yo les recomiendo que lean La Fábrica, ahí en internet. Ahí pueden entender un poco mejor cómo se aborda la sexualidad en la iglesia mormona. Ahí pueden entender cómo un apóstol, que es igual que Pedro, ve la sexualidad. Un apóstol de Jesucristo
aborda la sexualidad de esa manera. Y, y lo que sucede es que en la iglesia mormona, cuando habla un apóstol, uno piensa de que Dios le está diciendo eso, que el apóstol recibe revelación directa de Dios. Entonces, esto es lo que Dios le dijo a Boyd Kenneth Packer. Dios se lo dijo a su mente y la mente de Boyd Packer lo sacó hacia su boca y él lo expresó al público, a la congregación mormona. Entonces, ahí ustedes pueden ver qué cosa le dice Dios a un apóstol. Y el apóstol se lo dice al mundo. Esto en la juventud mormona fue muy predominante en su momento. En los años 90, 2000, a mí se me dio el folleto. Yo, sinceramente, cuando tenía 15 años lo recibí de mi obispo, pero no lo acepté. Pero no se lo dije a nadie. Pero nunca acepté esto. Bueno, en resumen y en conclusión, para esa pregunta, ustedes en Google pongan la fábrica de Boyd K. Packer y ahí ustedes lo descargan en PDF en la segunda página que está. Y ahí ustedes pueden entender mejor cómo se aborda la sexualidad en la iglesia mormona. Y esa era para concluir la pregunta que me hizo Don Elías en la segunda entrevista. Entonces, bueno, enseñarles qué es lo que es el testimonio, la sexualidad. Ya miren, en los testigos de Jehová, una persona que nace en una familia testigo de Jehová se le llama nacer en la verdad. En la iglesia mormona, el equivalente de eso mismo es nacer en el convenio o nacer dentro del convenio. Es lo mismo que nacer en la verdad. Si ustedes ven en internet alguna persona mormona que dice yo soy nacido en el convenio, yo soy del convenio, yo nací dentro del convenio, entiéndanlo de la misma forma que es nacer en la verdad dentro de los testigos de Jehová. Y bueno, alguien nacido en el convenio pasa por todo el proceso mormón, por toda la guardería, la primaria y todo el enfoque que se le da a la primaria para ser un buen mormón cuando grande. Y luego pasa por los hombres o mujeres jóvenes y ese es todo un adoctrinamiento. Y luego ya su vida adulta. Ese alguien nacido en el convenio, nacido dentro del convenio. Es lo mismo que nacer en la verdad para los testigos de Jehová. Bueno, y también volviendo al tema de la sexualidad, también en YouTube ustedes pueden poner Fortaleza para la Juventud en Google y ahí ustedes ven las normas que son para la juventud mormona y ahí pueden entender mejor cómo es que la iglesia mormona aborda la sexualidad. Ahí en Fortaleza para la Juventud parece bien bonito, le dicen vístete bien, modestamente, es bien bonito, pero la manipulación es bien sutil. Mire, entonces eso trata la Fortaleza para la Juventud, búscala en Google. La fábrica de Boyd K. Packer, búscala en Google. Y ahí ustedes pueden entender un poco más la pregunta que me hizo Don Elías en el primer video, en cuanto a la sexualidad mormona. Yo también recomiendo una serie de videos en YouTube que la señora María Magdalena, que también se llama Valia en YouTube, hizo en cuanto a la fábrica. Ella explicó un poco más y también lo recomiendo. Y la señora María Magdalena también hizo muchos videos en cuanto al modelo Vite aplicado a la iglesia mormona. Y también lo recomiendo. Ahí en YouTube está el canal de ex mormones. Y la señora María Magdalena explica el modelo Vite paso a paso aplicado a la iglesia mormona. Y si ustedes cambian el nombre iglesia mormona, lo cambian por testigo de Jehová, es la misma situación. Le cambian el nombre y es exactamente lo mismo. Y esos son videos que yo recomiendo en cuanto a la programación, a la sexualidad. Ahí pueden entenderlo un poco mejor. Y en cuanto al testimonio.
Entonces, mire, eh, en la primaria mormona y en los hombres y mujeres jóvenes se le incentiva muchísimo al niño, primero a tener su testimonio, a saber que la iglesia mormona es verdadera, y luego se le incentiva a tener la meta de ser misionero durante 2 años o durante 1 año y medio, estar dedicado únicamente a propagar la iglesia mormona. Se le asigna un lugar lejos de su casa y durante ese tiempo está las 24 horas enseñando en cuanto a la iglesia mormona. Esa es una meta muy importante dentro de la iglesia mormona, ser misionero. Y luego de ser misionero, es muy importante para la iglesia mormona, a diferencia de los testigos de Jehová, que no lo es tanto, en la iglesia mormona es muy importante casarse. Luego de ser misionero, es vital casarse. Y esas 2 metas, ser misionero y casarse, se le inculca fuertemente al niño y al adolescente mormón. Entonces a mí también se me inculcó. Y cuando yo ya fui adulto, fui misionero, predicando las 24 horas en Bolivia. Se nos asignan distintos lugares cada ciertos meses. Y yo en esa misión estuve en una ciudad muy hermosa que se llama Oruro, que seguramente alguien lo conocerá, alguien que escuche el video, alguien que sea del grupo, la ciudad de Oruro, donde se hace el carnaval, que es patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, en Oruro, yo conocí un amigo que es peluquero. Fue por el año 2007, entonces no recuerdo su nombre. Entonces, ahí en la misión uno anda de a dos misioneros. Entonces, con mi compañero misionero fuimos a la peluquería, mi compañero se cortó el pelo con él y yo esperaba sentado en la peluquería. Y ahí en la peluquería había algunas revistas atalayas. Y mientras yo esperaba, me puse a leer la atalaya. Yo era misionero mormón, pero igual me puse a leer la atalaya. Entonces yo recuerdo que en esa atalaya, que no sé exactamente la fecha de esa atalaya, pero la leí en diciembre del 2007. En esa atalaya se relataba la historia de una señora testigo de Jehová que fue escultora. Y se relataba su vida, cómo se dedicó tanto a los testigos de Jehová, predicando por el mundo, por el resto de su vida hasta su muerte. Y la señora esculpió una obra con tema de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en la atalaya se decía de que por sus creencias la señora no asistió a la ceremonia de premiación de esa escultura. Como ella estaba en contra de la guerra, en contra del servicio militar, en contra de los gobiernos del mundo, o no sé si en contra, pero de una forma neutral, ella no asistió a la premiación de su escultura en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Y siempre recuerdo ese texto que leí en la revista Atalaya. Luego, yo seguí leyendo y algo que no me gustó de esa revista es de que había un artículo en cuanto a lo beneficioso que es la luz del sol para la salud humana, para la piel, para el estado de ánimo, y de una forma muy sutil, de una forma casi imperceptible, se enseñaba de que preferir la luz del sol para sanarse de cualquier enfermedad antes de asistir a un médico hospitalario, a un médico tradicional. La enseñanza era bien sutil, era con palabras bien lindas en cuanto a los beneficios de la luz del sol, salir a los parques, que la luz del sol nos sana, es buena para nosotros, pero de una forma muy, muy encubierto, muy sutil, muy sublime, se le inculcaba al lector a preferir la luz del sol por sobre
el hospital, el médico, el tratamiento, y yendo más allá, por sobre los tratamientos complejos como son las transfusiones. Entonces, en esa revista Atalaya que yo leí, muy sutilmente se enseñaba eso, no se enseñaba directamente, no era de una forma directa de que ya, usted no vaya al hospital, usted prefiera la luz del sol para sanarse. No era así, era de una forma muy sutil, como digo, de una forma bien subliminal, en cuanto a ojalá no preferir en los hospitales, ojalá preferir la luz del sol. Y eso fue lo que yo leí en Oruro, en una revista Atalaya, pero no sé el año exacto de esa revista. Pero fue en diciembre del 2007 que lo leí. Luego mi compañero misionero, él terminó de cortarse el pelo y nosotros seguimos en nuestra labor. Entonces, en la misión mormona, después a usted se le asigna otro lugar. Y yo me fui a otro lugar, en La Paz, donde está el equipo Strongest, en ese barrio. Entonces, en ese barrio, en el año 2008, yo estaba con otro compañero misionero y estábamos tocando puertas en un lugar creo que se llama Ayakashi, si no me equivoco. Ayakashi, si no recuerdo mal. Entonces nos abrió un matrimonio español, pero ese matrimonio español era testigo de Jehová y estaban ahí en La Paz por una asignación muy importante de los testigos de Jehová. Ese matrimonio, y en especial el hombre de la casa, era como un líder muy alto de los testigos de Jehová, era como alguien que se encarga de una región completa de testigos de Jehová. Y yo no sé cómo se llamará ese cargo. Era como que él se encargaba de los testigos de Jehová de toda La Paz. Algo así. Y él venía de España especialmente para eso. Entonces el matrimonio nos abrió la puerta, nosotros pasamos a su casa, nos sentamos en el sillón y él nos dijo de que quería conocer nuestra doctrina. Bueno, la señora se fue a la cocina que estaba al lado y que a propósito era una casa muy equipada. Era una casa muy lujosa y yo estoy seguro de que no era propiedad de ellos. No lo sé con certeza, pero estoy muy seguro que era como que la organización les pasó esa casa, ¿no? Algo así. Es como que la casa le pertenece a la organización de los testigos de Jehová y ellos la ocupaban ahí por su cargo. No sé qué cargo tendría, pero era un cargo muy alto. Como, no sé, como un administrador regional de los testigos de Jehová, algo así. Y la casa era muy equipada, la cocina muy equipada, el salón principal también, el living, que se llama el salón de estar, el hall, muy equipado, los salones, los sillones muy, muy finos, muy cómodos. Y nos sentamos en su sillón y le dijimos de qué se trata nuestra religión. Y nosotros, como todos los misioneros, le dijimos queremos empezar con una oración. Entonces, él nos dijo que no iba a orar con nosotros porque él no sabía si nuestro Dios era el mismo que su Dios. Entonces no oró con nosotros, pero nosotros igual hicimos la oración. Le dijimos, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por X cosa. Te pedimos por X cosa en el nombre de Jesucristo, amén, que es la típica oración mormona, que tiene leve diferencia con una oración de testigos de Jehová. Y luego nosotros le presentamos el libro de Mormón, le dijimos que era un evangelio restaurado, que hubo una apostasía en la antigüedad, que el evangelio se perdió y que Dios lo restauró mediante el profeta José Smith. Obviamente él no nos creyó, pero se estaba informando en cuanto a eso. Luego, bueno, la mujer seguía en la cocina haciendo cosas y él estaba con nosotros en el sillón. Al final la conversación no terminó en nada, nosotros nos fuimos a su casa, nos despedimos
él no aceptó folletos ni ninguna publicación mormona. Pero eso yo quedé con la duda, ¿qué cargo tenía él? Era un matrimonio español que hace poco estaba en Bolivia, que yo estoy muy seguro que la casa no era propiedad de ellos, que era propiedad de la Organización de los Testigos de Jehová, y tenía un cargo muy alto, como que administraba una región muy grande de los Testigos de Jehová. Y él quería saber de qué se trataba nuestra doctrina. Y él en la conversación también nos dijo de que nuestro Dios no era el mismo. Y por eso que él no había orado con nosotros. Y bueno, esa fue la vez que visité a un testigo de Jehová en la misión mormona. Bueno, cualquier pregunta que tengan en cuanto a la iglesia mormona me la hacen nomás en el grupo de Facebook, porque ahí seguramente lo vamos a publicar, este video. Ya, mira, en la primera y la segunda entrevista con Don Elías, yo le dije que le iba a conseguir una traducción de la Biblia que hizo José Smith, pero no se la pude conseguir y le pido disculpas por eso, que no pude cumplir mi palabra. No pude cumplir mi palabra, pero va a disculpar. Pero mire, en pocas palabras, la traducción de la Biblia que hizo José Smith, él escribió que José de Egipto, José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, etc. José que mandó a llamar a sus hermanos cuando había hambre en la tierra y salvó a su familia del hambre, los llevó a Egipto, etc. Ese José, en la traducción de la Biblia de José Smith, un poquito antes de morir, él reúne a su familia y les dice, les profetiza de que un descendiente de él, un descendiente de José, iba a restaurar el Evangelio. Entonces, ese descendiente de José es José Smith. Entonces, en la traducción de la Biblia de José Smith, aparece José Smith. José de Egipto profetiza, un poquito antes de morir, profetiza de que José Smith iba a restaurar el Evangelio. Y también José de la antigüedad, José, hijo de Jacob, también profetizó los personajes del libro de Mormón. José profetizó unos personajes que se llaman nefitas, que ustedes lo pueden leer en el libro de Mormón. Profetizó los lamanitas. Entonces, José de Egipto profetizó el libro de Mormón en la traducción de la Biblia de José Smith. Así como también, como les dije al principio, Ezequiel también profetizó el libro de Mormón. Ezequiel dijo, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, o sea, esta Biblia. Toma después otro palo y escribe en él para José el libro de Mormón. Entonces, en la traducción de José Smith de la Biblia, aparece José Smith, aparece el libro de Mormón. En la traducción Reina Valera de 1960, en Ezequiel capítulo 37, aparece el libro de Mormón. Y cosas así en la traducción de la Biblia de José Smith. El libro de Mormón aparece en Isaías varias veces. Isaías profetiza que la verdad brotará de la tierra, y eso se refiere a las planchas del libro de Mormón que salieron de la tierra. Que ustedes tienen que leer el libro de Mormón para entender a qué se refiere esa historia, que el libro de Mormón fue escrito en planchas de metal, y esas planchas de metal fueron enterradas y José Smith las sacó de la tierra. Y hay un versículo en Isaías que el profeta Isaías dice, la verdad brotará de la tierra, y eso se refiere al libro de Mormón. Y eso se enseña muchísimo en la iglesia mormona, en las clases de escuela dominical. Y cosas así, o no sé, Pedro también dijo que se iban a restaurar todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso se refiere a la restauración que hizo José Smith, la restauración de la iglesia que hizo José Smith. Cosas así, o sea, el libro mormón, el mormonismo, la iglesia mormona está en toda la Biblia, en resumen. La iglesia mormona tiene otro curso más avanzado que se llama Instituto de Religión. Y en el Instituto de Religión, que se ve como la doctrina más profunda,
En ese curso se enseña de que Juan en el Apocalipsis, él ve un ángel que cruza el cielo con el Evangelio eterno, diciendo arrepentidos y adorad a aquel que creó los cielos, la tierra. Y ese ángel en el Apocalipsis se refiere a José Mil y a Moroni, que restauraron el Evangelio en estos últimos días. Cosas así son cosas que se refieren en la Biblia, se refieren al libro de Mormón. Tenía varios temas, pero se me olvidaron. Ya bien, en resumen, la fábrica de Boyd K. Packer, fortaleza para la juventud. Este mensaje que me mandó un desconocido que es mormón, el libro mormón que aparece en Ezequiel, la traducción de la Biblia, que no se la pude conseguir a donde le iba a disculpar. Mira, aquí Hernán me dice: bendiciones, hermano, oraré por usted, aún no es tarde para cambiar y arrepentirse. El Salvador le ama y desea que vuelva a casa, usted lo sabe, y su espíritu no puede olvidar la veracidad del Evangelio restaurado. No se deje engañar por las artimañas del maligno. Mis mejores deseos para usted. Mire, lo que sucedió es que yo le contesté a Hernán y Hernán por harto tiempo no me contestó. Entonces ahí yo, como no me contestó, como no continuó la conversación, ahí yo lo ofendí un poco. Lo ofendí un poco y ahí me volvió a contestar eso que le leí recién. Y bueno, yo en el último mensaje que le mandé a Hernán, le digo: adiós, Hernán. Solo que antes de irme para siempre, lo que tú sientes es muy importante, porque refleja una verdad. Refleja que ese día en el Facebook sentiste por el Espíritu Santo que debías escribirme un mensaje, y lo hiciste. ¿Era el Espíritu el que te hacía sentir eso? La respuesta es no. Y es lo mismo cuando oraste para saber si el libro de Mormón es verdadero, y sentiste que es verdadero. ¿Era el Espíritu Santo que te hizo sentir que el libro de Mormón es verdadero? La respuesta también es no. Tiene todo que ver. Si te das cuenta, tu testimonio era lo que tú sentiste, no lo que el Espíritu Santo te hizo sentir. Entonces, ese fue el último mensaje que yo le mandé a Hernán, que seguramente él está en el grupo de Testigos de Jehová. Y se trata en cuanto al testimonio mormón, de que la persona mormona siente de que Dios le confirma algo, de que Dios le dice sí, la iglesia mormona es verdadera. O siente que Dios le dice qué hacer, qué decir, cómo proceder. Pero bueno. A ver, ¿qué otro tema en cuanto a la iglesia mormona? Que ahora se me olvidó. Ya, mire. En la segunda entrevista yo le dije a don Elías que le iba a hablar en cuanto a las familias eternas. En la iglesia mormona, las familias eternas es un tema muy propagado en la iglesia mormona y que suena bien lindo, lo adornan con música, con películas, con folletos, con dibujos, y dibujan los templos mormones. Hacen toda la propaganda en cuanto a la iglesia mormona, en cuanto a las familias eternas, perdón. Y eso se trata de que, mire, cada uno de nosotros tiene un espíritu dentro de su cuerpo. Y cuando morimos, nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. Entonces, en el mundo de los espíritus continuamos siendo hermanos de nuestros hermanos, continuamos siendo hijos de nuestros padres, continuamos siendo abuelos de nuestros nietos, continúan las familias en el mundo de los espíritus, y después de la resurrección
y durante el milenio, después del juicio final y, y después de recibir nuestra última recompensa eterna que se llama gloria o estado de gloria, continúa para siempre. Y se trata eh, de que usted va a un lugar especial de la iglesia mormona que se llama templo, luego de cumplir requisitos y cumplir una serie de asignaciones y pagar diezmos, luego de ser aprobado por los líderes, usted entra a ese lugar especial y ahí usted se casa. Usted es un matrimonio que para la creencia mormona dura para toda la eternidad. Usted va con su esposa, su esposo, y ahí se arrodillan en un altar, se toman de las manos de una forma especial, que en realidad es un saludo masónico. Se toma de las manos como algo así, más o menos, y que ese saludo significa donde Cristo recibió los clavos en la cruz. Y se llama el saludo de la señal del sacerdocio mayor, si no me equivoco, algo así. Bueno, en resumen, usted va al altar, se arrodilla con su esposa, se toman de las manos con ese saludo, y ahí hay una persona que se llama sellador, que es un hombre mormón, y el sellador dice unas palabras que no recuerdo muy bien porque yo dejé la iglesia mormona por el año 2012, entonces no recuerdo con exactitud. Pero la cuestión es de que el sellador a usted lo une con su esposo o su esposa, los une como matrimonio por el tiempo de esta vida y por toda la eternidad, para siempre. Y desde ahí usted pasa a ser una familia eterna. Y los hijos que tengan van a ser nacidos dentro del convenio. Van a estar sellados a usted. Eso es una familia eterna. Entonces, en la iglesia mormona se ocupa mucho esa propaganda, misional sobre todo. Se le invita a las personas a que logren tener una familia eterna, pero nunca jamás se les detalla cómo es el matrimonio en el templo mormón. Bueno, primero que todo, cuando usted se bautiza en la iglesia mormona, jamás va a ir a ese lugar que se llama templo a hacer el sellamiento de inmediato. Eso ocurre luego de bastante tiempo. Mire, en los testigos de Jehová, el bautismo se da luego de algunos años, luego de un tiempo. A diferencia de la iglesia mormona, que el bautismo se da muy rápido, se da luego de un mes de asistir a la iglesia. O yo cuando fui misionero, bauticé a una persona que fue una vez a la iglesia y lo bauticé a la semana siguiente. Lo bauticé yo, se llama Moisés. Y lo bauticé para cumplir la meta que se me pedía a mí de bautismo en la iglesia mormona, en la misión. Se me pedía una meta de personas bautizadas, una cifra. Entonces yo para cumplir esa meta lo bauticé. Él había asistido una sola vez y luego él no quiso asistir nunca más. Pero la iglesia mormona lo siguió contando entre sus números. Entonces así lo cuentan de que la iglesia mormona va creciendo. Pero eso es totalmente falso. Bueno, volviendo al tema, es de que usted se bautiza en la iglesia mormona y luego de algunos años va a ese lugar que se llama templo a hacer esa ceremonia que se llama sellamiento. Si ustedes lo ven en internet, personas que hablan en cuanto al mormonismo, el sellamiento se refiere a unir las familias para toda la eternidad. Usted va al templo, va a esa sesión de sellamiento y usted con su esposa es como casarse de nuevo, pero casarse para toda la eternidad. Que algo bien masónico, la verdad. En todo caso, José Smith imitó la masonería y la degradó harto. En todo caso, la masonería es bastante mejor que el mormonismo en muchos aspectos. Pero bueno, entonces
usted va a ese templo, que lo puede ver en YouTube, cómo es un sellamiento. Y usted es unido para siempre con su familia. Usted y su esposa están siempre casados, y usted es padre de sus hijos para siempre, y cosas así. Y, y bueno, esos que son malos recuerdos, entonces, ¿para qué voy a...? No quiero recordar más en cuanto al sellamiento, esas son una estupidez. Pero la cuestión es de que al niño mormón se le incentiva que esa es la meta más grande de su vida, llegar a ser sellado, llegar al sellamiento. Pero a los miembros afuera del templo nunca jamás se les detalla cómo es en específico una ceremonia de sellamiento. Bueno, alguien la publicó menos mal en YouTube, la filtró, y ahí ustedes pueden ver las palabras que les dice, que los une por tiempo, por la eternidad, y les da bendiciones, de que van a alcanzar un grado que se llama exaltación, y que van a tener la vida eterna, y se les dice una serie de cháchara. Las personas están vestidas con una ropa blanca, masónica también, con un delantal verde, y después salen y bueno, se cambian su ropa normal y afuera se toman fotos, afuera del templo se toman fotos con su vestido de novia normal y con su traje de novio normal, pero adentro se ocupa la ropa de investidura del templo y con esos saludos masónicos también. Y antes de casarse se hace una ceremonia que se llama investidura. Que eso es toda una estupidez. También yo la he detallado un poco en los videos con Don Elías, pero esas son puras estupideces. Y bueno, eso se trata el sellamiento, de que usted con su familia van a vivir juntos por siempre. Y que suena bonito, suena esperanzador, pero es lo más tétrico que hay en la iglesia mormona en la realidad. El sellamiento de las familias eternas. Mi bendición patriarcal no la pude encontrar. No la pude encontrar en mi pieza. Es que una larga historia, pero no la pude encontrar. Pero la bendición patriarcal es otra estupidez también. Y sí, no la pude. Y no pude cumplir mi palabra de enviarle la Biblia de traducción de José Smith. Y de también enviarle mi bendición patriarcal. No la pude encontrar. Disculpa que no cumplí mi palabra. Y eso, amigos. Si tienen cualquier pregunta de internet en cuanto a la iglesia mormona, me la hacen nomás. ¿Qué otra comparación? Bueno, el equivalente al cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es la primera presidencia de la iglesia mormona, que son 3, que es el profeta y 2 consejeros, siempre hombres, y siempre casados, a diferencia de los testigos de Jehová. Y junto a la primera presidencia, junto a esos 3, está el quórum o consejo de los 12 apóstoles, que son 12. Los de la primera presidencia también son apóstoles. Entonces la iglesia mormona tiene 15 apóstoles en realidad. Y un grupo selecto, pero un poquito menos importante, son los 70. Ellos también son autoridades generales de la iglesia mormona, pero con un poquito menos de poder. La primera presidencia y los 12 apóstoles son profetas, videntes y reveladores. Y el último tema que me acordé, que se me había olvidado, que quería mencionar muy importante, es de que, mire, en la iglesia mormona, el profeta que vive actualmente es lo mismo que como si usted estuviera con Moisés, con Abraham, con Elías, con Noé, con Ezequiel, con Isaías. Es al mismo nivel, es un profeta al mismo nivel. Es lo que se llama un profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Entonces, el profeta habla con Dios cara a cara. El profeta recibe revelación directa de Dios para todo el mundo. El profeta actual se llama Russell M. Nelson. Miren. Bueno, en realidad se llama Russell M. Nelson.
que es Él. ¿Está la cámara? Ahí. Él. Él. Entonces, Él habla con Dios cara a cara. Dios le revela su voluntad a Él y Él se la dice al mundo. Entonces, la evidencia que quiero presentar hoy es de que luego de que se redujera un poco la pandemia en Europa, la pandemia actual del coronavirus, Russell Nelson dijo: el templo de Kiev en Ucrania lo vamos a abrir en agosto del 2021. Porque a propósito, que en la iglesia mormona hay muchas capillas, que es lo mismo que el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Pero templos hay menos. O sea, hay muchas capillas y templos hay pocos. Entonces, hay muchas capillas en Ucrania, pero en Ucrania hay un solo templo, en Kiev, en la capital. Que ahí es donde usted va a casarse, el sellamiento, la investidura y todo eso. Entonces, el profeta dijo: vamos a abrir el templo de Kiev en agosto del 2021. ¿Y dónde se ve su falsa revelación? ¿Cómo se evidencia que él es un falso profeta? Porque él, como profeta, vidente y revelador, hubiera sabido que al abrir el templo de Kiev en agosto del 2021, lo iba a tener que cerrar en febrero del 2022 por la guerra con Rusia. O sea, si yo soy profeta, yo hablo con Dios cara a cara. Dios me dice lo que va a pasar y me dice qué hacer. Y Dios me dijo a mí: abre el templo de Kiev en agosto del 2021. Y Dios, Jesús, no me dijo que lo iba a tener que cerrar en febrero del 2022. Entonces ahí se evidencia claramente la falsedad de este profeta. Como dice la Biblia, que iban a haber falsos profetas, que iban a engañar a muchos, y falsos pastores vestidos de ovejas. Bueno, él es un falso profeta. Pero millones de personas mormonas lo toman a él como un profeta verdadero. Entonces, la iglesia mormona en su página en internet había puesto la reapertura, había publicado la reapertura de templos en Europa, la reapertura a causa de la disminución de la pandemia. Y entre esos templos estaba el templo de Kiev. Yo le tomé captura de pantalla a esa página, pero luego tuve que liberar el celular, tuve que liberar espacio, entonces borré esa captura de pantalla. Y seguramente la iglesia mormona ya borró esa página, seguramente, no la he revisado ahora. Por eso quería dejar en evidencia aquí en el video, para que no se pierda con el tiempo, de que la iglesia mormona tuvo en su página la reapertura, reabrir las puertas del templo de Kiev para agosto del 2021, sin saber que lo iban a tener que cerrar, y lo cerraron en febrero del 2022 a causa de la guerra. Entonces, no sé si se me entiende la idea que quiero expresar, de que mire, yo soy profeta, yo soy el profeta Eduardo, y yo como profeta veo a Dios, hablo con él, y Dios me dice a mí: Eduardo, abre el templo de Kiev en agosto del 2021. Entonces yo le digo al pueblo, le digo: ya vamos a reabrir el templo de Kiev en agosto del 2021. Y todo el pueblo dice: oh, el profeta recibió la voluntad de Dios, recibió revelación. El profeta habla con Dios cara a cara, así que vamos a reabrir el templo de Kiev. Y nadie supo, ni siquiera yo el profeta, que recibo revelación directa de Dios, supe que lo iba a tener que cerrar en febrero de 2022 porque venía una guerra. Ahí se evidencia claramente, Hernán Velázquez, tú que me escribiste por internet el año pasado, se evidencia claramente la falsedad
de la iglesia mormona y en especial de su profeta vidente y revelador. Otra evidencia de la falsedad de ese profeta, Hernán Velázquez, de Argentina, tú que me escribiste, tú que me escribiste, dándome tu testimonio, diciéndome que volviera a la iglesia, y una serie de cosas más. Tú, Hernán, tú. Mira, el profeta fundador de la iglesia mormona tuvo su primera visión donde vio a Dios y a Jesús, la tuvo en la primavera de 1820. 1820. Ahí vio a Dios, a Jesús, en una arboleda cercana a su casa. Él tenía 14 años de edad. Y le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia, que toda la iglesia era una abominación para Dios y que su iglesia iba a ser restaurada pronto. Y le dijeron muchas cosas más que José Smith no podía mencionar en ese momento. En 1820 él tuvo su visión, su primera visión, que se enseña mucho en la iglesia mormona. En el 2020, la iglesia mormona iba a celebrar los 200 años de esa primera visión. Iba a celebrar el aniversario de la primera visión de José Smith. Iban a gastar un montón de millones de dólares en ese aniversario. Hernán. En el centro de conferencias en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, iban a hacer todo un aniversario con baile, músicas, películas, todo, y gastando. Y en los barrios locales también iban a celebrar la primera visión, los 200 años. Y el profeta Nelson, que le mostré en internet, haciendo preparativos para celebrar el aniversario de la primera visión, y el profeta nunca supo que iba a cancelar todas esas actividades donde invirtió millones de dólares, donde preinvirtió millones de dólares, las iba a tener que cancelar porque en diciembre del 2019 comenzaba la pandemia del coronavirus desde China hacia el mundo. O sea, mire, de nuevo, yo soy profeta, yo soy el profeta Eduardo. Yo recibo revelación directa de Dios. Y Dios me dice a mí, vamos a celebrar los 200 años de la primera visión de José Smith, así que preparen esto, preparen esta actividad, este baile, esta música, esta película, este discurso, gasten todo este dinero, y yo como profeta lo hago en toda la iglesia a nivel mundial, empiezo a preparar todas las actividades, y Dios nunca me dijo a mí que lo iba a tener que cancelar todo porque venía una pandemia de coronavirus, de COVID-19. Esa es otra evidencia de la falsedad del profeta Russell M. Nelson y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Hernán Velázquez, tú que me escribiste. Primero, el profeta nunca supo que al abrir el templo de Kiev en agosto del 2021, lo iba a tener que cerrar en febrero del 2022 a causa de la guerra. 2. Nunca supo de que al preparar las actividades de aniversario de la primera visión de José Smith para el 2020, nunca supo que lo iba a tener que cancelar todo porque venía una pandemia del coronavirus. La pandemia del coronavirus a él lo pilló desprevenido. El profeta, vidente y revelador que recibe revelación directa de Dios, nunca supo que venía una pandemia del coronavirus. Y que es el profeta que recibe revelación para el mundo. Nunca supo, y después de que llegó la pandemia, sobre todo a Estados Unidos, ahí él comenzó a tomar medidas urgentes en cuanto a cerrar capillas, a cerrar templos alrededor del mundo, a hacer las reuniones virtuales por Zoom, que a propósito, la iglesia mormona invirtió en Zoom. Cuando había que hacer sobre todo transmisiones, cuando había que hacer transmisiones no presenciales, y ahí es donde más ganan, donde más suben las acciones de este tipo de empresas, como Zoom, Amazon, no sé qué otra empresa de videoconferencia. Ahí fue
donde más invirtió la iglesia mormona, ganando acciones en Zoom. A propósito, entre paréntesis, para que veas tú en la religión donde estás. El profeta, por el 2019 más o menos, tal vez un poquito antes, empieza a preparar la actividad del aniversario de la primera visión de José Smith. Yo soy profeta, yo hablo con Dios, empiezo a preparar todo y no tengo idea de que lo voy a tener que cancelar todo porque en diciembre del 2019 viene una pandemia mundial y no voy a poder celebrar esa primera visión en el 2020. Ahí yo te presenté dos evidencias tangibles, dos evidencias de nuestra propia vida, no de hace tiempo atrás. Dos evidencias de hoy en día que nosotros estamos viviendo, de la falsedad de esa religión. Evidencias en contra de José Smith hay muchas, Hernán. Hay muchas, pero son cosas que ya pasaron hace más de 100 años. Hace más, pasaron en 1830. Casi 200 años. No me interesan esas evidencias. Yo te estoy presentando evidencias de hoy en día. Dos evidencias de hoy en día. En cuanto a la falsedad del profeta y del sacerdocio, de la revelación continua y del profeta viviente y de todo eso. Dos evidencias que tú puedes verlo hoy en día. Bueno, ¿qué otro tema les quería presentar? Bueno, después cuando me hagan preguntas yo les voy a contestar más cosas. Y disculpa que haya sido tan duro en cuanto a esto, pero que son cosas que me molestan, porque el testimonio es algo que se enseña mucho en la iglesia mormona y así se le manipula la mente a la gente. Que ellos saben que el libro mormón es verdadero, que saben que la verdad está ahí, que se enseña claramente, dice Hernán Velázquez. Que saben que Russell Nelson es un profeta de Dios. Oye, si Russell Nelson no predijo la pandemia. Una tercera evidencia que te puedo presentar del falso profeta. Hace un tiempo atrás, en este momento no recuerdo la fecha exacta, voy a tener que buscar la fecha exacta. Pero hace poco tiempo, hace pocos años, morían muchos niños en Yemen. En paralelo, murieron muchas personas a causa de inundaciones en India. Y en paralelo, el profeta Nelson recibía la impresión en su mente de que los miembros de la iglesia dejaran de decirse mormones. Dejaran de decirse, oye, somos mormones. No. Lo que sentía el profeta Nelson era que los miembros de la iglesia dijeran, somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No somos mormones. Esa era la impresión. Él mismo dijo, en mi mente tengo la impresión de que dejemos de decir que somos mormones y que digamos somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que usemos el nombre correcto de la iglesia. Esa era la revelación que él recibía de Dios. Mientras al mismo tiempo morían niños en Yemen y morían personas en India. Entonces, ¿de qué clase de profeta estamos hablando? ¿O Dios se preocupa de que usen el nombre correcto de la iglesia y no se preocupa de lo realmente importante? Ahí te presenté una tercera evidencia, Hernán Velázquez. Tú, que me escribiste por Messenger. O sea, los niños mueren en Yemen. Y la revelación que recibe el profeta Nelson es en cuanto a usar el nombre correcto de la iglesia. Eso, ahora les dejo. Cualquier cosa me la preguntan por el grupo de Testigos de Jehová en Facebook. Chao, que Dios les bendiga a todos.